The World Wrestling Federation. For over 50 years, the revolutionary force in sports entertainment. En un lugar de la Tierra, el Doctor Terror y su compañero Hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. Solo una fuerza es capaz de detenerlos. La fuerza de 3 hombres, quienes con la ayuda de un rayo especial pueden ser enviados a cualquier lugar. Y con un sistema increíble de armas de ataque manejado desde la estación espacial Skybolt, se convierten en el poder supremo del hombre y la máquina. Max Ray, especialista en las operaciones marinas. Jake Rowell, especialista en las operaciones terrestres. Y Ace McCloud, especialista en las operaciones aéreas. Han unido sus fuerzas contra el crimen y son los Centuriones. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. The doctor on a
100 noches antes del 2000. Los 100 mejores discos de los 90s a través de Radioactivo. Oasis, Definitely Maybe. Cuando parecía que el Britpop era un mito y que las bandas exitosas eran solo las que se formaban en los Estados Unidos, el Reino Unido vuelve a ser cuna de grandes bandas como The London Suede, Supergrass, Oasis o Blur. El 11 de abril de 1994 comienza a sonar por las radiodifusoras londinenses Supersonic, una canción que originalmente estaba escrita para ser un lado B, primer sencillo de un quinteto formado en Manchester, integrado por Paul Arthurs, Tony McCarroll, Paul McGuigan, Noel Gallagher y finalmente su hermano Liam, que a largo plazo se convertiría en la expresión más arrogante de la década de los 90s. Después de Supersonic, le seguirían canciones como Shaker Maker, que habla acerca de una docena de bares de blues, o Cigarettes and Alcohol, sinónimo de lo que es el rock and roll, pero ninguna de ellas tan especial como Live Forever, track 3 de este disco y primer sencillo que debutó dentro del top 10 en los charts ingleses. Una canción dedicada a la madre de los hermanos Gallagher cuando se le detectó cáncer. Producido por Owen Morris, Definitely Maybe demuestra ser una obra maestra para hacer un debut de cualquier banda. Con este disco comenzó una gran rivalidad entre tal vez las dos bandas más importantes de los 90s para los ingleses. Se podría catalogar como una guerra civil para los habitantes de ese país. En la esquina roja, directamente desde Liverpool, con 5 álbums y liderados por Damon Albarn Blur. Y en la esquina azul, con apenas 3 discos en el mercado y liderados por Liam Gallagher, Oasis. Tal vez una rivalidad que al parecer y afortunadamente para la prensa nunca tendría fin, aunque Oasis en términos de fama y fortuna ganó. Mientras esto sucede, escuchemos el primer ataque a la ofensiva por parte de los de Manchester, un equipo bastante balanceado, donde tal vez la mayoría de las veces el líder tenga que ser el caprichoso hermano menor, pero en el que el cerebro y corazón del mismo será Noel Gallagher. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know how you got it rose, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I will never be all the things that I wanna be. Now it's not the time to cry, now's the time to find out why. I think you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever.
Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Data. En el período neolítico, un cavernícola podía considerarse afortunado si llegaba a los 40 años de edad. En la Edad Media, llegar sano a los 60 años era ya todo un logro. En la actualidad, con los avances médicos, es posible alcanzar los 90 o hasta los 100 años de edad. Sugeriríamos que le preguntaran a Bob Hope, pero desgraciadamente se acaba de morir. Con el avance de la investigación médica, ha sido posible curar e incluso erradicar varias causas de muerte, prolongando la vida y permitiendo que existan comunidades cada vez más grandes. Pero en contraste, también han surgido nuevos microbios que se propagan rápidamente, provocando epidemias. En terminología médica, una epidemia es la aparición súbita de una enfermedad contagiosa que ataca a un gran número de individuos en una región determinada. Como ejemplos de epidemias que llegaron hasta nuestro país, se pueden mencionar la de la poliomielitis en 1956 o la de gripe de Hong Kong en 1968. Si una enfermedad persiste durante años en un lugar, ya no se habla tanto de una epidemia, sino más bien de una endemia. Si en cambio una epidemia se extiende a través de varios países y continentes, se habla entonces de una pandemia. El cólera, por ejemplo, es una endemia propia de lugares húmedos, y un ejemplo de pandemia sería la viruela, que se extendió de Europa a América durante la época de la conquista. Las epidemias en general se originan a causa de microbios que pueden ser bacterias o virus. Las bacterias son organismos unicelulares que generalmente pueden ser eliminados con antibióticos. Los microbios, por su parte, aún son un misterio, pues no se determina si son animales, vegetales, minerales o si realmente están vivos por principio de cuentas. Por esta misma situación, los virus son más difíciles de combatir, pues no responden ante los antibióticos. Es también por esta misma razón que muchas de las epidemias más generalizadas son precisamente provocadas por virus. Caso peste bubónica. Fecha del primer brote, 1400 a.C. La peste bubónica, también llamada simplemente peste, es sin duda la enfermedad infecciosa más antigua que se conoce y también la que más muertes ha provocado. Durante siglos fue completamente incurable, tanto que terminó mencionándose como uno de los 4 jinetes del apocalipsis bíblico. Durante mucho tiempo se creyó que esta enfermedad solo se contagiaba de humano a humano. Siglos más tarde, al notar que los brotes epidémicos se relacionaban con la presencia de ratas y ratones, se creyó que estos eran los agentes portadores de la enfermedad. Y no fue sino hasta la década de los 70s en que se determinó que la bacteria que la provoca, la Yersinia pestis, no era transmitida por los roedores, sino más precisamente por sus pulgas y piojos que contagian la enfermedad a través de su mordedura. Sin embargo, la bacteria de la peste también puede ser transmitida por inhalación directa de la bacteria. Sus síntomas aparecen entre los 3 o 7 días después del contagio y son escalofríos, fiebre, sed intensa, náuseas, tos con flemas ensangrentadas e inflamación de los ganglios linfáticos. Los ganglios inflamados son más notorios en las zonas del cuello, axilas e ingle, y en la antigüedad se les llamaba bubas o bubones, de ahí el adjetivo de bubónica. A veces se dan también hemorragias cutáneas de color negro azulado, lo que dio origen a su otro nombre de peste o muerte negra. Se desconoce dónde se originó exactamente la peste, pero se cree que el primer brote surgió en las estribaciones de los Himalayas entre la India y China, y de ahí fue propagada por las tribus nómadas del desierto de Medio Oriente. La enfermedad aparece descrita por primera vez en varios textos de origen egipcio que hacen referencia a una epidemia ocurrida hacia el año 1400 a.C. y que algunos historiadores creen que se trata de la misma plaga que dejó sin primogénitos a los egipcios en los tiempos de Moisés. Sin embargo, la mayor pandemia de peste ocurrió durante el siglo XIV. Fue conocida históricamente como la Gran Mortandad. En el año 1346, un inmenso número de tártaros y sarracenos fueron atacados por la súbita y mortal enfermedad. La India, hacia donde se propagó la peste, quedó casi despoblada. La enfermedad llegó a El Cairo, donde morían entre 10.000 y 15.000 personas diariamente. En China murieron más de 13 millones de seres humanos. La peste bubónica se propagó a Europa a través de las ratas procedentes de Asia que llegaban ocultas en barcos mercantes, llevando consigo sus pulgas infectadas por la enfermedad.
Las primeras ciudades portuarias infectadas fueron Génova, Venecia y Sicilia en 1348. Asustada por la elevada mortandad, la gente de las ciudades huía al campo y con ello involuntariamente adentraron más la peste hacia el continente. En Inglaterra, 2.000 pueblos quedaron totalmente despoblados. En España, de cada 100 personas, morían 80. En muy poco tiempo, murieron más de 30.000 españoles. Creyendo que era un castigo de Dios, el Papa ordenó que todas las personas presentes o cercanas a un enfermo, al estornudar dijeran: "Que Dios te bendiga". Desde entonces existe la costumbre de decir Jesús o salud a todo aquel que estornuda. En Francia la peste causó estragos terribles. Los cadáveres a veces solo los tiraban por las ventanas, porque literalmente no tenían a nadie para enterrarlos. La epidemia duró 8 años. Se calcula que murieron poco más de 25 millones de personas, casi una tercera parte de la población de Europa en ese entonces. La peste bubónica pudo ser controlada solo hasta la década de los 30 con la invención de los insecticidas, los antibióticos y la adopción de medidas sanitarias. Pero hasta la fecha no existe una vacuna 100% efectiva que permita erradicarla por completo. Y de vez en cuando siguen surgiendo pequeños brotes. El tratamiento usual consiste en la administración durante 10 días de antibióticos como la streptomicina y la tetraciclina. Caso neumonía atípica. Fecha del primer brote: noviembre de 2002. La epidemia de más reciente aparición es la llamada neumonía atípica, cuyo nombre real es síndrome respiratorio agudo severo o SARS, según sus siglas en inglés. Si bien ha sido llamada también la epidemia del siglo XXI, lo cierto es que las muertes por esta enfermedad hasta ahora se han conservado bajo control y lo que más bien se ha propagado indiscriminadamente es la paranoia de un posible contagio. Los síntomas iniciales son muy parecidos a los de la gripe común: flujo nasal, dolor muscular, letargo, malestar gastrointestinal, tos y fiebre de 38 grados centígrados o más. En los casos más avanzados, algunos pacientes han mostrado también dificultad para respirar. Sin embargo, todos estos síntomas varían según la resistencia de las personas e incluso se han registrado también casos de infectados asintomáticos, o sea, personas que no presentan ningún síntoma, sino hasta que la enfermedad está ya demasiado avanzada. Los síntomas usualmente aparecen entre 2 y 12 días desde el contagio. Solo en un 20% de los casos registrados, los síntomas son lo bastante graves como para recomendar la hospitalización inmediata. El SARS es fatal solo en 10% de los casos, pero como sucede con la mayoría de las enfermedades, lo importante es detectarlo a tiempo para aplicar los tratamientos pertinentes, que en este caso incluyen antipiréticos y esteroides. Hasta donde se ha podido verificar, el mayor daño no lo provoca el virus del SARS, sino la propia reacción exagerada del sistema inmunológico humano al verse incapaz de neutralizar al virus. Por eso, muchos creen que este virus podría ser una mutación de un virus de origen animal, posiblemente originado en el gato de Algalia, una raza de gato de engorda muy consumido en el sur de China. Por supuesto, no faltan también los fans de las conspiraciones, quienes creen que el virus podría haber sido creado en un laboratorio o que es de origen extraterrestre. El primer caso de neumonía típica se registró en la provincia china de Guangdong. Los médicos que investigaron este brote aislado fueron precisamente quienes por accidente terminaron propagando el virus cuando se alojaron temporalmente en un hotel de Hong Kong. Ahí el sistema de aire acondicionado del hotel se encargó de contagiar a todos los huéspedes y el personal sanitario. El virus del SARS se propaga igual que el de la gripe, a través de las partículas de saliva que expulsa un enfermo cuando estornuda o tose. Pero este microbio, a diferencia del de la gripe, puede vivir hasta 3 horas fuera del cuerpo humano, por lo que el contagio puede darse también al tocar objetos contaminados. Para el mes de febrero, la enfermedad ya era una epidemia que afectaba a China, Singapur, Hong Kong, Taiwán, Vietnam, Corea y parte de Canadá. El 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta mundial advirtiendo la epidemia y recomendó implementar fuertes medidas sanitarias para evitar un contagio mayor. Si bien la enfermedad no resultó demasiado mortal a comparación de otras, la epidemia generó otra clase de daños no menos significativos. Numerosas líneas aéreas registraron notorias pérdidas económicas por vuelos cancelados a los
los países afectados por la epidemia. Muchas conferencias y convenciones comerciales en Hong Kong y Singapur tuvieron que ser canceladas y el turismo en China y Corea se fue prácticamente a pique. En Estados Unidos no faltaron las denuncias de asiáticos que se quejaron por tratos racistas bajo la excusa de ser sospechosos de portar el virus. El 11 de junio, la Organización Mundial de la Salud finalmente levantó la alerta de epidemia, declarándola completamente controlada. Hasta esa fecha, se han registrado 8.437 casos de contagio, de los cuales solo 813 terminaron en muertes. Caso Enfermedad de las Vacas Locas. Fecha del primer brote, octubre de 1983. El nombre médico de esta enfermedad es encefalitis espongiforme bovina, debido al aspecto esponjoso que adoptan los tejidos cerebrales a consecuencia de la aparición de vacuolas microscópicas. Se supone que es o era una enfermedad exclusiva de venados, vacas, cabras y ovejas, pero la aparición de un nuevo síndrome neurológico atípico en varias personas ha permitido determinar que los humanos pueden contagiarse también por comer carne de una vaca enferma. Aunque existen muchas teorías sobre qué podría originar esta enfermedad, la mayor parte de los científicos coincide en considerar que es producida por un prión. Los priones son agentes infecciosos que consisten exclusivamente en materia proteica que no poseen ácidos nucleicos y por lo tanto no son microbios, sino proteínas subvirales más simples y primitivas que los virus. La alarma surgió por primera vez en una granja de Surrey, Inglaterra, donde las vacas lecheras empezaron a mostrar problemas de coordinación, vértigo y tics nerviosos. Todos estos síntomas hacían parecer como si estuvieran borrachas o locas, y de ahí surgió el popular nombre de enfermedad de las vacas locas. Según datos extraoficiales, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación británico censuró la difusión de los datos para no provocar una histeria colectiva. De este modo, aunque la enfermedad surgió en 1983, no se le reconoció oficialmente sino hasta 1989. Cuando finalmente se empezó a correr la voz de alerta biológica, las autoridades aseguraron que no existía riesgo alguno para los humanos y solo recomendaron medidas sanitarias menores. Por supuesto, como aún se ignoraba el origen exacto de la enfermedad, no había razón para generar pánico entre la población. Pero también es cierto que hubo fuertes intereses económicos por parte de muchos ganaderos ingleses que hicieron presión para evitar una cuarentena, pues no deseaban que sus ventas de carne disminuyeran. Para 1991, se determinó que las vacas contrajeron la enfermedad a causa de los suplementos alimenticios a base de harinas elaboradas con carne y huesos de otros animales de corral. Ese mismo año, empezaron a reportarse casos de personas menores de 27 años con síntomas de un síndrome cerebral atípico. En 1994, finalmente se confirmó que había una clara relación causal entre el consumo de carne infectada y la aparición de la enfermedad en seres humanos. En los humanos, los síntomas incluyen parálisis muscular, vértigo, pérdida de la memoria a corto plazo, deterioro del habla y ataques epilépticos causados por la rápida muerte de células cerebrales. Detectar la infección puede ser difícil, ya que puede tardar en manifestarse hasta un año después de su contagio. Y no nada más es una infección contagiosa, también se transmite por vía hereditaria. Una vez que la enfermedad de las vacas locas se manifiesta, resulta rápida y letal. No existe cura o tratamiento, aunque el pasado diciembre de 2002, algunos enfermos mostraron leves mejorías tras la inyección de pentanosan polisulfato directamente a la corteza cerebral. En 1995 se empezaron a imponer cercos sanitarios para evitar la exportación de vacas enfermas fuera de Inglaterra, pero para entonces ya se habían empezado a registrar algunos casos de contagio en Francia y Bélgica. En Estados Unidos y Canadá se reportaron algunas reses enfermas, pero pronto se determinó que se trataba de animales provenientes de Inglaterra y no de un nuevo brote. 2 años más tarde, en 1997, la encefalitis espongiforme se declaró formalmente controlada y se levantaron los ceros sanitarios. La enfermedad no se ha erradicado, pero actualmente solo existe en forma de casos aislados. Según un informe de la Unión Europea, desde 1995 solo se registraron 53 víctimas mortales de la enfermedad de las vacas locas, pero las pérdidas económicas por reses sacrificadas ascendieron a poco más de los 900.000 millones de dólares. Caso SIDA. Fecha del primer brote, junio de 1959.
A estas alturas, toda la información sobre el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA puede considerarse como de cultura general, pero nunca está de más recordarla, pues aún existen muchos mitos y prejuicios infundados alrededor de esta enfermedad. El SIDA es causado por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH para acortar. Este germen ataca directamente al sistema inmunológico, destruyendo las defensas naturales y volviendo al enfermo muy vulnerable a cualquier infección, desde el pie de atleta hasta la tuberculosis. El VIH resiste muy poco tiempo fuera del cuerpo humano, por lo que solo es transmitido a través del contacto directo con fluidos corporales contaminados como la sangre, el semen y el flujo vaginal. Las formas más comunes de contraerlo son por contacto sexual sin protección y el uso de agujas intravenosas sin esterilizar. Un detalle muy importante es que no todos los infectados por el VIH manifiestan cuadros clínicos de SIDA de inmediato. Muchas personas no muestran los síntomas de la enfermedad hasta por 10 años después de que contrajeron el virus. Sin embargo, el virus está activo todo el tiempo y es por eso que se recomienda realizarse los análisis pertinentes, se tengan o no los síntomas. El cuadro inicial de síntomas del SIDA incluye agotamiento, fiebre, llagas, encías hinchadas, dolor de garganta, acortamiento de la respiración, malestar estomacal, tumores, erupciones en la piel, pérdida acelerada de peso y dolor de cabeza. Estos síntomas pueden darse por separado o todos a la vez, según la resistencia particular de cada persona. En las fases más avanzadas puede haber también deterioro del habla, atrofia muscular, disminución de las funciones intelectuales, hinchazón general, estrés crónico, úlceras genitales, deterioro de la visión e intolerancia al frío. Hasta la fecha, se desconoce el origen de la enfermedad, dado que el VIH es muy similar a varios virus que atacan solo a chimpancés, macacos y gorilas. Se cree que el virus es una mutación que pasó de los simios a los humanos a inicios del siglo XX a causa de la experimentación de medicamentos en estos animales. Sin embargo, tampoco se descarta la posibilidad de que simios y humanos desarrollaron la enfermedad contagiados por alguna tercera fuente desconocida. La primera muestra conocida del VIH fue reportada en lo que hoy es la República Democrática del Congo en 1959. Otros de los primeros reportes incluyen el caso de una mujer que murió en Estados Unidos en 1969 y un marinero noruego muerto en 1976. Para mediados de la década de los 80, el SIDA ya era una pandemia extendida por todo el mundo y hasta ahora no muestra signos de disminuir. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hasta el año pasado, más de 50 millones de personas han contraído la enfermedad, de las cuales por lo menos 13 millones han muerto. En los países desarrollados ha sido posible frenar el avance de la epidemia mediante la difusión de información. Sin embargo, en países pobres, especialmente en los del continente africano, la pobreza y la falta de educación sexual y sanitaria han provocado que cerca de una cuarta parte de su población adulta esté ya infectada. Actualmente no existe cura efectiva contra el SIDA. En algunos casos, ha resultado posible prolongar la esperanza de vida de los enfermos usando combinaciones de medicamentos llamados coloquialmente cócteles. Sin embargo, estos cócteles pueden ser muy costosos y mucha gente muere año tras año por no poder acceder a ellos. Es por eso que hasta ahora la única medida realmente efectiva contra el SIDA es la prevención. Así que no se les olvide emplear un condón si van a realizar alguna actividad sexual, no compartir ni reutilizar nunca jeringas y consultar regularmente a su médico de cabecera. Caso influenza. Fecha del primer brote desconocida. De todas las infecciones virales contagiosas, sin duda la que más epidemias ha provocado a nivel mundial es la influenza. Es una enfermedad tan común que muchas veces se le pasa por alto cuando uno la contrae, y sin embargo a lo largo de la historia ha provocado casi tantas muertes como el SIDA o la peste bubónica. Con toda seguridad se han contagiado de esta enfermedad hasta 3 o 4 veces, ya que es mejor conocida también por el nombre de gripe. A todo esto es importante aclarar una cosa. La gripe y el catarro son enfermedades diferentes provocadas por gérmenes distintos, aunque sus síntomas son muy parecidos. La influenza ataca directamente al tracto respiratorio y provoca dolor de cabeza, fatiga, tos seca, congestión nasal, fiebre alta y dolores musculares. Los únicos síntomas que no están en el catarro, pero sí en la gripe, son la fatiga y la fiebre de más de 5 grados.
pero en todo caso es fácil distinguir ambas enfermedades desde el momento en que la gripe es más intensa en todos los sentidos. Curarse un catarro usualmente no toma más de 3 o 5 días, pero en el caso de la influenza, la recuperación tarda de 1 a 2 semanas o hasta más. El tratamiento contra la gripa no cura la enfermedad, solo alivia los síntomas mientras el sistema inmunológico se ocupa de atacar y expulsar al virus. Existe una vacuna contra la gripe, pero su efectividad solo dura 1 año, ya que el virus que la provoca es del tipo mutante, o sea que continuamente está cambiando y volviéndose inmune a los medicamentos. El primero en definir los síntomas del proceso gripal fue Hipócrates, allá por el año 412 a.C. Pero muy probablemente esta enfermedad existe desde la Edad de Piedra. La primera epidemia importante fue descrita en 1580. Desde entonces, se han registrado unas 31 pandemias a nivel mundial, de las cuales 3 cobraron millones de vidas durante el siglo XX. La peor pandemia de influenza que se recuerda en la historia de la humanidad es la de 1918, que fue bautizada como gripe española debido a que erróneamente se pensó que ahí tuvo su origen. En ese brote epidémico murieron 40 millones de personas en solo 18 meses, casi el doble de bajas que las sufridas durante la Segunda Guerra Mundial. En algunos casos, la muerte se registraba en solo pocas horas después de manifestar los primeros síntomas. A esta epidemia le siguieron la de gripe asiática en 1957, la gripe de Hong Kong en 1968 y la gripe rusa en 1977. Como se puede notar, las pandemias gripales más graves emergen periódicamente cada 10 o 15 años, independientemente, claro, de los brotes gripales que surgen cada año durante la temporada otoño-invierno. La gripe puede ser una enfermedad mortal particularmente para las personas débiles, ancianas o con enfermedades crónicas como asmáticos y diabéticos. Si se ha contraído la gripe, se recomienda atenderla ante posibles complicaciones, ya que esta infección usualmente es aprovechada por otras como la neumonía o el rotavirus, que literalmente atacan al cuerpo mientras las defensas naturales están distraídas. La Organización Mundial de la Salud estableció en 1947 un sistema mundial de alerta contra posibles brotes epidémicos de influenza, el cual es conocido como FluNet. En 1997, el FluNet logró detectar a tiempo un breve brote de influenza originado en Hong Kong. Este brote epidémico contagioso de pollos a humanos, pero curiosamente no de persona a persona, gracias a una acción rápida, no pasó de 18 casos, de los cuales solo murieron 6 individuos. Desde abril del 2002, oficialmente no se han registrado reportes de posibles nuevas mutaciones letales del virus gripal. De cualquier modo, algunos epidemiólogos advierten que en cualquier momento podría aparecer una nueva mutación del virus tan peligrosa como la que provocó el episodio de 1918. Tratándose de virus y bacterias, queda comprobada aquella frase popular de que no hay enemigo pequeño. Eso sí, es muy importante que si desean informarse más sobre el tema, no duden en consultar a su médico o acudir a su centro de salud más cercano. Y sobre todo, que la mejor prevención es siempre la más elemental higiene. Para atender todas sus inquietudes y quejas, simples saludos o cualquier cosa relacionada con lo que acaban de escuchar, a su disposición está el remitente de email warpig@radioactivo.com.mx. El data que acaban de escuchar fue procesado y pasteurizado por el Warpig e Israel Pérez con la ayuda de Javier Umpierres. La investigación fue realizada con toda asepsia por Uriel A. Durán. Las voces que escucharon, debidamente desinfectadas por supuesto, fueron las de Ilana Sod y Raúl Espinosa de la Fuente. Data es una producción altamente contagiosa de Radioactivo para el 985. Data. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche.
Make a whole new religion, a fallen star that you cannot live without, and a future obsession. There'll be nothing but this thing that you'll never doubt. It is hard to resist, and I never miss. I can take you out with just a flick of my wrist. Make a whole new religion, a fallen star that you cannot live without, and I'll feed your obsessions. There is nothing but this thing that you'll never doubt, this thing you'll never doubt. Los 100 mejores discos de los 90s. 100 noches antes del 2000. A través de Radioactivo. Presentado por Mix Up. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mix Up con un 20% de descuento. Garbage, álbum homónimo. Garbage, ¿por qué? Ahí les va. Garbage es una buena muestra de cómo se puede combinar el pop con el rock. Es decir, si uno escucha el disco, encontrará gran influencia de grupos como los Beach Boys, The Pretenders, Nine Inch Nails, Talking Heads e incluso The Clash. Esto aunado a un excelente manejo de riffs, loops y samplers que, si bien no nos dan una gran variedad en cuanto a ritmos, sí nos ofrece un muy buen resultado musical de estudio. Por otro lado, nos encontramos con un punto básico en la personalidad de la banda, la vocalista, Shirley Manson, que ha logrado imprimirle a Garbage un sello característico, del mismo modo en que lo han hecho vocalistas como Siouxsie, Chrissie Hynde o Debbie Harry, y logra que su imagen se relacione directamente con la banda. Por otro lado está Butch Vig, quien, como creo que muchos saben, ha producido discos de gran importancia en la música de los 90, como el Dirty de Sonic Youth, Kish y Siamese Dream de los Smashing Pumpkins, quienes también deben estar en esta lista. Y por supuesto, el inolvidable Nevermind de Nirvana. También ha trabajado haciendo remixes con personalidades como Trent Reznor, Tricky, Purity, Víctor Calderone, Crystal Method, entre otros. A su vez, ha hecho remixes para Korn y para los Fun Loving Criminals. Los otros dos integrantes, Steve Marker y Duke Erickson, también han trabajado con grandes de la música de la década como Depeche Mode y U2.
Pero lo más importante después de todo este choro es el hecho de que el disco tiene gran valor, pues logró obtener un sonido inconfundible a pesar de las influencias. Y como dijeron por ahí, aunque Garbage solo tiene 2 temas centrales en sus canciones, nadie lo hace tan bien como ellos. Definitivamente es un clásico de la década de los 90s. Excelente prueba de lo que es radioactivo. Texto: Guillermo Raúl Castillo. Con ustedes, Garbage, álbum homónimo.